Muy bien, hemos estado estudiando la vida de David. Hemos estado estudiando a este hombre que la Biblia nos describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Y hemos visto a través de todos nuestros estudios, que ya son de hecho 32 estudios en esta serie, cómo David ha tenido altas y bajas a través de su vida. Pero vemos cómo el Señor sigue usándolo y vemos cómo el Señor sigue siendo fiel a la promesa que le hizo desde el principio. Hoy llegamos a una parte de las Escrituras en 2 de Samuel capítulo 7 que a mí me fascina en realidad, porque tiene aspectos muy importantes para nosotros como cristianos. Por ejemplo, habla acerca de las promesas que Dios le hizo a David, inclusive en este mismo capítulo, y habla acerca de la fidelidad de Dios hacia él. Nos habla también acerca del deseo de David de hacer algo por el Señor, más de lo que ya había hecho. Él tenía en su corazón hacer algo por el Señor. Pero también vemos un aspecto muy importante de la soberanía de Dios. De hecho, el título del mensaje es Cuando Dios dice no. Porque a menudo Dios nos dice que no a ciertas cosas que nosotros le pedimos. Y a veces le pedimos cosas que estamos completamente seguros que no tienen nada de malo. De hecho, estamos hasta convencidos que es la voluntad de Dios lo que le estamos pidiendo. Yendo un poco más allá, podemos con toda confianza decir que lo que estamos tratando de hacer es para exaltar el nombre de Dios, es para traer gloria a su nombre. Y aún con todos esos calificativos que son muy positivos, a veces Dios nos dice que no. Y lo que tenemos que ver es cómo reaccionamos nosotros a esas veces en las que todo parece ser que está bien, pero Dios de todas formas dice que no. Estamos acostumbrados a escuchar a menudo: deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Entonces, esperamos que si nos estamos deleitando en el Señor, que si Él es nuestro deleite, su palabra es lo que nos alimenta y es con lo que nos fortalecemos, que entonces todos nuestros deseos deben ser puros, por lo tanto, Dios debe de cumplírnoslo. Pero tenemos que recordar que Dios es un Dios soberano. Y que puede ser que todo lo que estamos pidiendo, puede ser que esto que hemos estado pidiendo, que esto que queremos hacer, muy bien no tenga nada de malo. Puede ser que vaya a servir para exaltar el nombre de Dios, puede ser que vaya a servir para traerle gloria a Dios, pero de todas maneras Dios nos va a decir que no. Y la cosa es cómo vamos a reaccionar ante Dios durante esas veces que Él dice no. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y creo que debemos de poner muy cercana atención a lo que vamos a ver, porque creo que esto va a servir mucho para nuestro crecimiento espiritual y va a servir mucho para que nosotros podamos estar en paz con Dios, aun cuando Dios no hace todo lo que nosotros queremos. ¿Verdad? Los que tenemos hijos estamos conscientes y sabemos que a menudo hacemos cosas que ellos no quieren o no los dejamos hacer cosas que ellos quieren y se enojan con nosotros, ¿verdad? Dejan de hablarnos, se molestan, etcétera, etcétera. Y no nos sentimos bien. Pero a veces Dios también nos dice a nosotros que no. Por alguna razón que Él ha pensado, por alguna razón que Él tiene. Y a veces nosotros también como hijos de Dios nos enojamos con Él, nos molestamos con Él. Y dejamos de hablarle. Dejamos de buscarlo, porque Dios, ¿por qué? Si lo que yo quiero, lo que pido es para tu gloria, si lo que yo quiero, lo que pido es para exaltarte, no tiene nada de egoísta en lo que estoy pidiendo, es todo para ti. Tenemos que recordar que Dios es soberano y a veces dice que no. Y este es el caso de lo que estamos, en el pasaje que estamos leyendo hoy. Noten ahí, en 2 de Samuel capítulo 7, comenzando con el versículo 1, noten lo que dice, tiempo después, cuando ya el rey David habitaba en su palacio y el Señor le había hecho descansar de los enemigos que lo rodeaban, llamó al profeta Natán y le dijo: mírame aquí, habitando en un palacio de cedro, mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Noten aquí, ha llegado el momento en el que David comenzó a disfrutar de un tiempo de paz. Ha llegado el momento en el que David ha empezado a disfrutar de un tiempo de calma en su vida. Ya no es una vida tan ajetreada como la que había llevado hasta ahorita, cuando estaba siendo perseguido por Saúl y cuando estaba siendo buscado para matarlo. Ahora, normalmente, cuando todo está tranquilo a nuestro alrededor, cuando no hay ningún problema, cuando todo está calmado, normalmente comenzamos a pensar en cosas que pudiéramos estar haciendo,
¿sí? No necesariamente cosas productivas, pero cosas que pudiéramos estar haciendo. A veces cosas que no sirven para nada, en realidad, en nuestra vida práctica, pero cosas que pudiéramos estar haciendo. Hay gente que no puede estar en paz. Hay gente que no puede estar tranquila, que no puede tener un momento de paz, porque en cuanto siente que tiene un momento de paz, se acelera, siente que tiene que estar haciendo algo. Si no está haciendo algo, no está conforme. ¿No es cierto? Mi papá es una de esas personas. Mi papá trabajaba en el puerto de Long Beach haciendo barcos en Todd Shipyard. Mi mamá y mis hermanos vivíamos en Mexicali. Y mi papá venía cada mes, más o menos, cada 2 meses a veces a visitarnos y venía a estar con nosotros. Y cada vez que venía, una de las cosas que mi hermano y yo sabíamos que iba a suceder era que nos iba a poner a trabajar. Nos iba a poner a hacer algo. Por insignificante que sea, iba a buscar algo que hiciéramos. No era de los que podía estar recostado en su lazy boy con los pies arriba viendo la televisión. No, como que no era suficiente levantarse a las 5 de la mañana 5 días por semana. El sábado se volvía a levantar a las 5 de la mañana y nos levantaba nosotros juntamente con él porque no podía estar nadie sin hacer nada. ¿Okay? No se me pegó. ¿Ok? Cuando no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. Y aunque tenga cosas que hacer, no las hago. Y si hago algo, no es lo que debería hacer, hago cosas que no debería hacer. Pero ese era mi papá. Había algo que tenía que estar haciendo siempre. Siempre andaba buscando qué arreglar. En ese tiempo en Mexicali se usaban los coolers. ¿Cuántos conocen los coolers? Los swamp coolers, esos con zacate y todo eso. Ok, están viejos entonces. Y siempre andaba buscando qué hacer, que lo pintáramos, que lo limpiáramos, que le quitáramos la sal, etcétera, etcétera, en el verano. Cuando no había absolutamente nada que hacer, todo estaba en su lugar, tenía un cuartito en el patio trasero donde guardaba todos sus fierros, guardaba todas sus herramientas, guardaba todas las palas, los picos, los azadones, madera de todos tipos, tamaños y clases y todo, que guardaba porque algún día las iba a necesitar. Hasta ahorita el cuartito todavía está con la misma madera, porque hasta ahorita no las ha necesitado. Pero ahí están, porque lo pueden necesitar. Cuando no había nada que hacer, ¿saben qué hacía? Nos levantaba a las 5 de la mañana, se metía al cuarto y nos ponía a sacar todo lo que estaba en el cuarto, absolutamente todo. Y luego sacaba la escoba y se ponía a barrer, ¿verdad? Traía el recogedor, levantaba con unos 4 o 5 clavos que andaban desbalagados por ahí, un poquito de tierra que se había juntado durante los últimos meses y luego todo otra vez va para adentro en el mismo lugar y en el mismo orden. Y mi hermano y yo teníamos que estar ahí con él por si algo se le ofrecía, por si quería algo, por si teníamos que llevarle algo. Mi jefe no puede estar en paz. Ahora ya que está viejito, no hay nada que hacer, se sube a su pick-up y se va a la Rumorosa a ver qué encuentra para hacer en la casa que tiene la Rumorosa. Ya no hay nada que hacer de la casa que tiene la Rumorosa, pero ahí va. Mira nomás, aquí parece que este clavo se está saliendo. Pum, 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 3 martillazos, ya que ahí quedó, se sube al carro y se devuelve para Mexicali. Tiene que estar haciendo algo, ¿verdad? Al parecer David está en una de esas ocasiones en la vida en la que todo está tranquilo a su alrededor. No hay nada que hacer, no hay intranquilidad, no hay enemigos, no hay nada. Y se da cuenta que hay algo que debería de estar haciendo, que él cree que debería de estar haciendo. Y es construirle una casa a Dios, una casa permanente. Si es que de nuevo en el versículo 2 llama al profeta Natán y le dice, mírame aquí, habitando en un palacio de cedro mientras el arca de Dios se halla entre simples cortinas. Ahora, es digno de notar aquí cómo han cambiado las cosas para David, ¿verdad? Porque ahora vive en un palacio de cedro, ahora vive en un castillo, por así llamarlo. ¿Sí? Ha pasado de andar escondiéndose en cuevas, de andar huyendo por el desierto de Saúl, de estar entre los filisteos y andar haciéndose loco y todo lo demás que hizo en lo que ya hemos estudiado de su vida, y ahora está en un palacio de cedro. Este palacio de cedro fue construido para él por el rey Hirán,
que había donado todos los materiales para él y todas las personas que necesitaban para la mano de obra para construirle este palacio, después de que David había derrotado a los jebuseos y capturó la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad que Dios había escogido para poner su nombre. Unas cuantas páginas hacia la izquierda y en su Biblia, en 2 de Samuel capítulo 5, en los versículos 11 y 12 se nos dice: el rey Hirán de Tiro envió embajadores a David y junto con ellos mandó madera de cedro y carpinteros y canteros para que construyeran el palacio de David. Con esto David entendió que el Señor lo confirmaba como rey y que por causa de su pueblo Israel había engrandecido su reino. Entonces David estaba convertido completamente en una persona totalmente nueva. David estaba convertido completamente en una persona que podríamos decir no se parecía a nada. Aquel hombre que andaba corriendo por todos lados, que me lo imagino yo con ropas todas sucias, siempre escondiéndose en cuevas. Ahora estaba en el palacio y ahora estaba vestido como rey, ahora tenía los vestidos del rey. Y había sido convertido en una persona completamente nueva. Y me puse a pensar cuando estaba meditando en este pasaje que qué gran similitud vemos aquí entre lo que le había pasado a David y lo que sucede con las personas que finalmente se entregan de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Qué gran similitud hay, ¿verdad? Porque cuando una persona se entrega completamente de todo corazón al Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que esa persona es convertida en una nueva criatura. Es hecha completamente nueva. De hecho, léanlo conmigo en 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17. Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Así como David dejó de tener que huir de Saúl, así como David dejó de tener que esconderse en cuevas, de tener que andar errante por el desierto, así nosotros también cuando venimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas, dejamos de andar huyendo de la culpa que nos hace sentir nuestro pecado. Dejamos de andar huyendo de la condenación que sentimos por todas las cosas malas que hemos hecho. Dejamos a un lado todos esos sentimientos de culpabilidad y todas esas inseguridades que tenemos en nuestra alma acerca de lo que pudiera pasar si el Señor nos llamara a su presencia sin haber creído en Cristo. Hemos sido hechos salvos por la gracia de Dios. Así como David fue protegido, fue escogido y fue guiado por Dios, no porque David tuviera algo especial que ofrecerle, sino por su propia gracia, por la misma gracia de Dios. Así nosotros también por la gracia de Dios hemos sido hechos salvos. ¿Y por qué hemos sido hechos salvos por Jesús? Ahora tenemos paz con Dios y hay paz a nuestro alrededor. Hay tranquilidad a nuestro alrededor. Nuestra alma siente reposo en Cristo Jesús y podemos estar en paz. Esto también revela en nosotros, cuando hemos sido transformados en criaturas nuevas, revela en nosotros un corazón de adoración que ni siquiera sabíamos que teníamos, que nos lleva a adorar a Dios con el mismo abandono con el que vimos a David adorar a Dios en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan cuando fueron por el arca de Jehová y la llevaron a Jerusalén y llevaban un desfile de músicos y la gente iba cantando y David iba danzando y hasta su esposa Mical como que se enojó con él porque qué dignificado se miraba el rey danzando en frente de las doncellas, etcétera? ¿Se acuerdan? Hay un abandono que de repente descubrimos de nosotros que nos lleva a adorar a Dios en la misma forma en la que David lo adoró. De hecho, hay un canto que dice: si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y cuando estamos escuchando las alabanzas y cuando estamos escuchando la adoración, esto de alguna manera nos envuelve y nos lleva a levantar nuestras manos y voces y corazón a Dios. Algo que no teníamos antes, que ahora como criaturas nuevas hemos estado aprendiendo a disfrutar y a practicar, a usar. Pero también como criaturas nuevas comenzamos a leer las Escrituras. Comenzamos a aprender la palabra de Dios. Y nos damos cuenta de que aun cuando nosotros no tenemos un castillo de cedro aquí en la tierra, aun cuando nosotros no tenemos vestiduras de reyes aquí en la tierra,
Y las escrituras nos dicen que somos reyes y sacerdotes. De todas maneras, tenemos la promesa de Dios, que es mucho mejor que cualquier cosa que pudiéramos nosotros tratar de alcanzar aquí en la tierra, de que en el cielo Él está preparando una mansión para nosotros. ¿Sí? Que es mucho más valiosa, que es mucho más hermosa, que es mucho más asombrosa y admirable que cualquier castillo de cedro o palacio de cedro en el que haya vivido Daniel, Salomón y todos los demás grandes reyes de Israel. De hecho, el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, y por medio de las escrituras de Juan, nos dice a nosotros en Juan capítulo 14, los versículos 1 al 3, nos dice: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Juan 14, versículo 2 ahora. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces es una promesa de Dios, y es una promesa de Dios que es mucho más grande y mucho más hermosa que cualquier cosa que pudiéramos lograr aquí en la tierra. Y vale la pena mantener esto en mente, porque lo que vamos a ver que va a suceder aquí es que el deseo de David no se va a cumplir. No se va a cumplir porque Dios va a decir que no. Pero aun cuando el deseo de David no se va a cumplir, Dios le va a dar promesas mucho más gloriosas que el poder edificar una casa a Dios. Ahora, el reconocimiento de David de que Dios ha hecho todo lo que ha hecho por él, de que Dios ha estado con él a través de toda su vida, de que él lo ha protegido, de que él lo ha llevado hasta el punto en el que está, esto hace aparentemente que el corazón de David rebose con una pregunta que es: ¿qué puedo hacer para Dios? ¿Qué más puedo hacer por Él? Había conquistado Jerusalén, que era la ciudad del rey. Había ido a traer el arca del pacto, el arca de Jehová, de la casa de Obed-edom, y la había puesto en Jerusalén, dentro del tabernáculo. Sí, había conquistado a todos sus enemigos. Pero el corazón de David estaba tan lleno de gratitud que su preocupación era darle más gloria a Dios todavía de la que le había dado, y quería hacer algo especial para él. Y de nuevo, esto cómo me recuerda a mí de cuando el Señor me transformó a mí y me hizo una nueva criatura. Y quizás esta es su misma experiencia, porque cuando el Señor nos transforma, nos hace nuevos, siempre andamos buscando constantemente qué más hacer para darle gloria, para mostrarle nuestra gratitud. ¿Sí? Siempre andamos buscando. Me acuerdo cuando empecé a venir a Calvary Chapel, San Diego, hace ya 20 y tantos años. Y me acuerdo que el Señor me tocó de nuevo y me llamó a su servicio. Y quería hacer algo. Me acuerdo un hermano que se llamaba Patrick Sullivan. Me dijo: deberías de ser ujier. Pues le entramos al ujier y fuimos ujier. Y luego me decía: deberías de venir a nuestro home fellowship. Y fuimos a su home fellowship. Y no tenían quien tocara la guitarra. Yo apenas me sabía como 3 acordes. Y empecé a tocarlos y me dijeron: ¿sabes qué? Pues no tocas muy bien, pero tocas mejor que todos nosotros. Así es que ¿por qué no diriges tú la adoración? Y le entré. Y luego empezaron los servicios del martes en la noche, y el pastor Brian dijo: pues vamos a comenzar un servicio los martes en la noche, si hay alguien que nos pueda ayudar con la adoración. Y todos los del Home Fellowship me empezaron a codear: tú, y no, tú, no. Pero pues le entré. No había cosa que se necesitara que yo no quería suplir, porque estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho en mí, lo que Dios había hecho en mi esposa, y creo que ese es un corazón que todos nosotros debemos de buscar tener siempre. ¿Sí? No buscar qué tan poco hacer, sino buscar qué tanto hacer por Dios. Que Él nos diga, como a David le va a decir aquí: ¡ey, detente! No es tiempo para eso todavía. Ahora, David miraba el arca del pacto y la miraba en la tienda en la que se había transportado a través del desierto. En esa tienda que Moisés le había encargado, que Dios le había encargado a Moisés que edificara, que se le llamó el tabernáculo de reunión, en donde iban a poner el arca y todos los utensilios que estudiamos en el libro de Éxodo, que durante los últimos 500 años había contenido todo aquello que representaba a Dios.
Y quizás David andaba paseándose por la azotea de su palacio y miró la tienda toda desgastada y sabía que el arca del pacto estaba ahí, y algo se despertó en su corazón que le hizo querer construirle una casa permanente a Dios. Y le habla a Natán, el profeta, y le dice: Natán, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? Mírame a mí, mira mi casa, una casa de cedro, una casa hermosa. Y mira en dónde está el arca de Dios. Está detrás de esas cortinas harapientas. Le voy a construir una casa. ¿Qué te parece? Noten lo que le dice Natán en el versículo 3 de 2 de Samuel 7. Y Natán le respondió: pues haz ya todo lo que te has propuesto. Noten que el Señor está contigo. Wow. Ok. David tiene esta inquietud en su corazón, va con el profeta de Dios, le dice al profeta de Dios lo que quiere hacer, y el profeta de Dios le dice: hey, aviéntate, aviéntate. Ahora, algo de Natán, esta es la primera vez que lo vemos aquí, pero no va a ser la última. De hecho, lo vamos a ver en algunos momentos críticos de la vida de David, pero aquí Natán va y le aconseja a David: haz ya todo lo que te has propuesto, que el Señor está contigo. ¿Por qué le dice Natán esto a David? Porque lo que David quiere hacer no tiene absolutamente nada de malo. Lo que David quiere hacer, de hecho, tiene sentido. Lo que David quiere hacer, de hecho, es algo muy bueno. Lo que David quiere hacer es algo que va a exaltar el nombre de Dios, va a exaltar el lugar en donde la presencia de Dios va a estar. Es algo bueno. Así como el deseo de mover el arca de Jehová de la casa de Obed-Edom a Jerusalén era un deseo noble, así también este deseo es un deseo en el que David no está buscando su propia gloria o engrandecer su nombre. Quería construirle una casa permanente a Dios que representara la presencia de Dios para todo Israel en la ciudad que mismo Dios había escogido. Entonces David pensaba que esto era bueno. Natán pensaba que esto era bueno. Quiero decirles otra cosa: Dios pensaba que esto era bueno. En Primera de Reyes, en el capítulo 8, los versículos 17 al 19, leemos esto. Salomón hablando aquí, el hijo de David, que finalmente va a ser el que va a construir la casa de Dios. Dice: y mi padre David se propuso de todo corazón edificar un templo donde se honrara el nombre del Señor y Dios de Israel. Versículo 18 dice: pero el Señor le dijo: es muy bueno tu deseo sincero de construir un templo donde se honre mi nombre. Versículo 19, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que vas a engendrar. Será él quien edifique el templo donde se honrará mi nombre. Noten aquí, ninguno de nosotros podemos decir: bueno, lo que David quería hacer estaba completamente mal. Lo que David quería hacer estaba completamente equivocado en hacerlo. No, mismo Dios dijo que era bueno, pero le dijo a David: tú no lo vas a hacer. A veces pensamos que porque lo que estamos pidiendo a Dios es bueno, porque lo que estamos pidiendo a Dios le va a traer gloria a Él, porque lo que estamos pidiéndole a Dios no es algo egoísta, Dios a fuerzas nos tiene que decir que sí. Y a veces todos esos calificativos positivos pueden acompañar a lo que le estamos pidiendo a Dios, y Dios de todas maneras en su soberanía va a decir no. Y tenemos nosotros como cristianos, tenemos nosotros como estudiantes de la palabra y tenemos nosotros como seguidores de Cristo darnos cuenta de que esta es una posibilidad en nuestras vidas. Hay la posibilidad de que Dios nos diga que no a algo que estamos pidiendo. David no se había equivocado, David quería algo noble, David quería algo bueno. Pero si un error había cometido David, y este es un común denominador cuando nos encontramos haciendo algo que aunque no es malo, tampoco es la voluntad de Dios, es que David no buscó al Señor para preguntarle a él si Dios quería que David le construyera una casa.
Él simplemente miró la necesidad, se miró en la posición de suplir en esa necesidad y dijo, yo me la aviento. Pero no consultó a Dios. No dijo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esto lo que está en mi corazón? Pero ¿es esto lo que tú quieres? Yo no le veo nada de malo, pero ¿es esto lo que tú quieres? Va a ser para tu gloria, pero ¿es esto lo que tú quieres? A veces le decimos a Dios todas las razones habidas y por haber por las cuales debe de querer lo que nosotros queremos. ¿Alguna vez ha orado? Porque no es tu voluntad que yo esté enfermo, ¿verdad, Dios? Porque sin duda no es tu voluntad que yo sufra carencias, ¿verdad, Dios? Porque no es tu voluntad que esta prueba por la que estoy pasando, la esté pasando en este tiempo, ¿verdad, Dios? Así es como oramos a Dios. Y tenemos que acordarnos que aun cuando la oración tiene que ser dirigida a Dios, la oración nunca debe ser usada para dirigir a Dios. Debemos decir, esto es lo que yo deseo, Dios, pero ¿qué es lo que tú quieres, Dios? Dios no quería que David le construyera una casa. Era loable lo que quería hacer David, pero Dios no quería una casa. Noten ahí el versículo 4 de 2 de Samuel 7. Pero esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile de mi parte a mi siervo David, ¿tú me vas a construir una casa para que yo la habite? Si fijan la pregunta, es una pregunta retórica aquí. Es una pregunta que demanda una sola contestación, que es no. David, espérate, déjame entenderlo bien. Tú, David, a quien yo saqué de detrás de las ovejas, le va a decir más adelante. A quien yo protegí, a quien yo cuidé, a quien yo... Tú, David, ¿tú me vas a construir una casa a mí? Y la única respuesta que se puede dar es no. Y luego le empieza a dar a recordar a David ciertas cosas que han pasado a través de la historia de Israel, por la cual Dios en realidad no está interesado en que David en este tiempo le construya una casa. Noten ahí en el versículo 6. Desde que saqué de Egipto al pueblo de Israel y hasta la fecha no he vivido en ninguna casa. Más bien he estado en tiendas de campaña y en enramadas. En todo el tiempo en que he andado con el pueblo de Israel, que para ahora ya eran como 500 años, hay tribus a las que les he pedido encargarse de apacentar mi pueblo. Pero, ¿acaso le he pedido a alguna de ellas que me construya un palacio de cedro? David, ¿has leído la historia de Israel? ¿Alguna vez has sabido que yo le pida a alguna de las tribus que en algún momento dado puse como encargados de apacentar a mi pueblo que me construyan una casa de cedro? Noten, David quería ir más allá de lo que Dios estaba pidiendo. Y no me malentiendas, no es una buena posición en la cual estar en nuestra relación con Dios. Especialmente porque vivimos en un tiempo en el cual la mayoría de la gente está atorada con la idea de que qué tan poco puedo hacer y de todas formas agradar a Dios. ¿Qué tan poco puedo hacer y de todas maneras estar bien con Dios? ¿Qué tan poco puedo hacer y de todas maneras contarme como siervo de Dios? ¿Qué tan poco puedo hacer? Y no es nada más en la iglesia, es en los trabajos, es hasta en la escuela. La gente, la mayoría de la gente se conforma con hacer lo mínimo para pasar. ¿Se acuerdan cuando estaban en la escuela? Profesor, ¿qué tengo que hacer para sacarme un 6 cuando menos? Nunca buscábamos, profesor, ¿qué tengo que hacer para sacarme un 10? Profesor, ¿qué tengo que hacer para sacar una A aquí en Estados Unidos? Profesor, ¿qué es lo menos que necesito para... Y parece que esa actitud la llevamos a nuestro trabajo, parece que esa actitud a veces la tenemos hasta en la propia familia, y parece que esa actitud la traemos a la iglesia también. Así es que no me malentiendan, lo que David estaba haciendo era algo bueno, quería ir más allá. El problema era que nunca le había consultado con Dios. Ahora, David se entera por lo que Natán le va a decir, que Dios no quiere que le construya un templo.
Dios le dijo no. Aquí David hubiera podido decir, ok. Entonces, si no quieres que te construya un templo, entonces hay paz a mi alrededor, está todo tranquilo, no tengo enemigos. Sale. Vamos a descansar. Vamos a relajarnos. Vamos a dejar las cosas como están. No me voy a preocupar. Pero ese no era el corazón de David. David iba a ser parte de la construcción de la casa de Dios a como diera lugar. Y David no se quedó con los brazos cruzados. ¿Sí? David se entera de que Dios no quiere que le construya un templo, pero David no respondió, no haciendo nada al respecto. Porque según el libro de Primera de Crónicas, David reunió todos los materiales para construir el templo, para que Salomón, su hijo, pudiera construirlo después. En Primera de Crónicas, capítulo 22, y en el versículo 5, David hablando dice, Salomón, mi hijo, es todavía un niño de tierna edad, pero la casa que debe edificarse al Señor tiene que ser una obra excelente, de gran nombre en todo lugar. Así que voy a prepararle todo lo necesario. Y antes de su muerte, David hizo abundantes preparativos. Noten, David no se quedó de manos cruzadas. David dijo, ok, Dios no quiere que yo la construya. Dios me dijo que mi hijo la va a construir. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo construya la casa, tenga todo lo necesario para hacerlo. De nuevo en Primera de Crónicas, capítulo 29, ahora en los versículos 2 y 3 nos dice, con todas mis fuerzas yo he preparado todo para la casa de mi Dios, oro para los objetos de oro, plata para los objetos de plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro y madera para los de madera. Además, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Versículo 3, además de todo lo que he preparado para la casa del santuario, es tan grande mi afecto por la casa de mi Dios que en mi tesoro particular tengo guardado oro y plata y lo voy a dar para la casa de mi Dios. Se fijan, no se quedó de brazos cruzados, dijo, si no lo voy a poder hacer yo y me está diciendo Dios que mi hijo lo va a hacer, entonces lo voy a preparar todo para él. Si solo porque Dios no nos permita a nosotros hacer algo que desearíamos hacer por Él, eso no quiere decir que no debamos ayudar a otros a hacerlo. ¿Saben que a mí me encantaría irme de misionero a algún país lejano, algún estado lejano, a sufrir por el Señor? Un lugar como Hawái, por ejemplo. Me encantaría irme de misionero a Hawái. Pero ¿saben qué? Dios me tiene como pastor aquí. Tengo una esposa, tengo familia. Y Dios me ha dicho que me necesita aquí. Pero eso no quiere decir que yo no puedo ayudar a un joven o a una jovencita que quiera irse de misionera, cuando menos de misionero, cuando menos estudiar al Colegio Bíblico de Hawái, a que lo haga. ¿Sí? A mis propios hijos. Solo porque Dios no nos permite a nosotros hacer algo, no quiere decir que no podamos nosotros ayudar a alguien para que ellos sí lo puedan hacer. Y quizás sea más satisfactorio para nosotros saber que hemos ayudado a alguien más a hacer lo que nosotros no hemos podido hacer, que si nosotros mismos lo hubiéramos hecho. Especialmente si son mucho más jóvenes que nosotros. Como ahorita con Juan Alex, que se va a estudiar a Perú. Qué gran satisfacción para nosotros como iglesia que vaya, en cierta forma representándonos a nosotros a ese colegio. Y saber que tiene toda una vida por delante para usarla para la honra y la gloria de Dios. Y les invito a que cuando tengamos la oportunidad de apoyarlo, lo apoyemos. Así como Salomón apoyó a su hijo. Dios le sigue diciendo a Natán, tenemos que apurarnos aquí un poco. Dios le sigue diciendo a Natán en el versículo 8 de 2 de Samuel 7, dile también de mi parte, yo el Señor de los ejércitos te saqué del redil y te quité de andar tras las ovejas para ponerte a gobernar a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado. He destruido a los enemigos que has enfrentado y te he rodeado de gran fama. Te he hecho famoso entre los famosos. Noten por favor lo que Dios le está tratando de decir aquí a David. David, yo te escogí a ti. David, tú andabas detrás de las ovejas, tú andabas allá de pastorcillo y ni tus hermanos ni tu padre querían traerte a Samuel cuando pidió que trajeran a todos tus hermanos para buscar entre ellos el próximo rey de Israel. Y yo le revelé a Samuel que había alguien más para que los hiciera que te trajeran. Y yo,
Por medio de Samuel te ungí para que pudieras gobernar sobre mi pueblo Israel. Yo, David, te tomé y te puse, te transporté de los pastos al trono. Yo, Dios, David, te he protegido. Yo, Dios, David, te he cuidado y te he salvado de todos tus enemigos. Yo, Dios, te he engrandecido, David, he engrandecido tu nombre sobre la tierra. Yo, el Señor, he hecho todo esto por ti. Y ahora tú me quieres edificar una casa a mí. En otras palabras, David, no necesito que tú me edifiques una casa. Yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Ahora, no me quiero que me malentiendan. El Señor no está enojado con David. Simplemente le está haciendo mirar su punto de vista de que no va a ser él el que lo va a hacer. Va a ser quien Dios vaya a determinar que lo va a hacer. Pero estoy seguro que Dios se gozaba en el corazón de David. Digo, todos los que somos padres, cuando nuestros hijos hicieron su primer figurilla de barro que nos trajeron de la escuela, toda chueca, toda churida, hecha para un lado. ¡Uy, qué hermosa la cosilla esa que hicieron! ¿Qué es? Y aún después de que nos dijeron qué era, todo parecía cenicero, ¿no es cierto? Me acuerdo en una Navidad le regalamos a mi niña un Easy Bake Oven. ¿Cuántos conocen los Easy Bake Ovens? Creo que la única razón por la que decidí que se lo regaláramos era porque cuando yo estaba chavalillo siempre miraba los anuncios en la televisión y siempre quise uno. No sé por qué. Pero le regalamos un Easy Bake Oven. Y yo cumplo años el 25 de diciembre. O sea, es que todo el mundo celebra mi cumpleaños. Lo primero que hizo mi niña con su Easy Bake Oven, me acuerdo, fue un pastelito de chocolate así chiquito para mí, para mi cumpleaños. Era algo demasiado grande para ella, era algo demasiado difícil para ella, pero con la ayuda de mamá y todo salió el pastelito bien rico. Y puedo decirles que no fue el pastel más perfecto, pero ha sido el pastel de chocolate más rico que jamás haya comido, porque lo hizo mi niña para mí. Ya tiene 16 años, ya no me hace pasteles. Ahora me quiere aventar con pasteles. Pero en fin, esa es otra predicación, ese es otro sermón. Pero me imagino que así se ha de haber sentido Dios. Y tanto quiere Dios que sepa David que no está enojado con él. No es que esté enojado con él, sino que él ya tiene determinado lo que va a hacer. Que le sigue diciendo, noten ahí en el versículo 10. Además, yo he preparado para mi pueblo Israel un lugar donde se establezca para que viva en paz y nadie lo mueva de ahí, ni los malvados lo aflijan como antes lo hicieron cuando puse caudillos al frente de mi pueblo Israel. Yo te prometo que te haré descansar de tus enemigos y te aseguro que tendrás muchos descendientes. Noten, Dios le prometió a David que bajo su reinado él establecería un Israel permanente y seguro. Dios prometió esto primero porque sabía que David, al ser un pastor consagrado, estaba preocupado principalmente por el bienestar tanto espiritual como físico del pueblo de Dios, y porque esta era la promesa que Dios le había hecho desde el principio. En otras palabras, quiere que la mente de David se quite de él pensar que Dios quiere que haga algo para él y la ponga en las promesas que Dios le ha hecho a él de que él iba a hacer por David. A veces nos clavamos demasiado en todo lo que nosotros quisiéramos hacer por Dios o queremos hacer por Dios, y se nos olvida todas las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, y son las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, y el mantener nuestra mente puesta en esas promesas de Dios a nosotros que mantienen nuestra fe en donde debe estar. En el versículo 12 le dice, cuando te llegue el momento de ir a descansar con tus padres, que quiere decir de morir, yo elegiré uno de tus propios hijos, noten, y afirmaré su reinado. Aquí Dios está dándole una palabra profética a David, aquí Dios le está dando una declaración profética, algo que iba a pasar en el futuro. ¿Sí? Pero cuando leemos cosas proféticas en la palabra de Dios, tenemos que estar conscientes de que hay dos tipos de palabras proféticas.
Hay las profecías que tienen un cumplimiento cercano, en otras palabras, que se van a cumplir dentro de poco tiempo o en el mismo tiempo en el que se están diciendo. Y luego hay también profecías que tienen un cumplimiento lejano, o sea, que son para el futuro todavía, que no están ni siquiera cerca de que se cumplan. ¿Sí? En este caso, el cumplimiento cercano de la profecía es cuando Salomón, el hijo de David, toma el trono una vez que David muera. Ese es el cumplimiento cercano. David iba a morir y su hijo Salomón iba a tomar el trono y su hijo Salomón iba a ser el que iba a construir la casa de Dios. Pero hay un segundo cumplimiento de esta profecía que se va a cumplir en el futuro todavía, que de hecho todavía no se ha cumplido. Estamos esperando que se cumpla y se va a cumplir muy pronto con el favor de Dios. ¿Sí? Entonces este cumplimiento de esta profecía habla de otro hijo de David que establecerá su reino, pero lo va a establecer para siempre. Algo que Salomón no pudo haber hecho, no podía haber hecho, porque Salomón no fue eterno y se necesitaba un hijo de David que fuera eterno para que pudiera establecer su reino para siempre. Y el único que tiene esa calificación es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Noten en el versículo 13, dice: será Él quien me edifique un templo y afirmaré su trono, noten, para siempre. No por unos cuantos años, no por unas cuantas décadas, para siempre. Él va a edificar un templo permanente. Él va a edificar un templo que va a gobernar sobre las naciones. Él va a edificar un templo en donde va a estar siempre sentado un descendiente de David, que es Jesucristo mismo. Versículo 14 sigue diciendo: yo seré un padre para él y él me será un hijo. Si se porta mal lo corregiré como corrige todo padre a sus hijos, pero jamás le negaré mi misericordia como se la negué a Saúl, a quien quité de tu presencia. Le dice en el versículo 16: tus descendientes vivirán seguros y afirmaré tu trono, David, tu trono, el cual permanecerá ¿cuánto tiempo? Para siempre. Eso no se ha cumplido todavía. Eso está por cumplirse. Y hay tantas partes de las Escrituras que nos lo dicen. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, los versículos 5 y 6, el Señor hablando a través del profeta dice: vienen días en el futuro en que haré que un descendiente de David, ¿descendiente de quién? De David, surja como rey, y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Palabra del Señor. Versículo 6: durante su reinado Judá estará a salvo, Israel podrá vivir confiado, y ese rey será conocido por el nombre el Señor, o Yahvé es nuestra justicia. Eso solamente puede ser Dios. El único Dios que puede ser hijo de David es ¿quién? Jesucristo. El profeta Isaías nos dice en Isaías capítulo 9, los versículos 6 y 7: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Está hablando de Jesús. Versículo 7: la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para ¿cuándo? Siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Ahora, ¿cómo sabemos que está hablando de Jesús aquí? Porque en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, los versículos 31 al 33, cuando el ángel Gabriel está hablando con María, le dice: vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre. Este será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, ¿quién? Su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Cuánto tiempo? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Fijan, es Jesús.
Esa es la segunda parte del cumplimiento de la profecía que Dios le está dando a David, de la promesa que Dios le está dando. En Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 15 se nos dice: cuando el séptimo ángel tocó su trompeta, se oyeron fuertes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y luego noten en el versículo 17 de 2 de Samuel 7 sigue diciendo: y Natán le comunicó a David todas y cada una de estas palabras y de esta visión. Noten, Natán era un verdadero profeta de Dios, porque no se intimidó, no le dio temor ir con el rey a decirle palabras contrarias a las que le había dicho el día anterior, a pesar de que era lo contrario de lo que David había dicho que iba a hacer. ¿Sí? Y esto nos debe de dar una gran lección a nosotros, hermanos míos, porque cuando tenemos la palabra de Dios de nuestro lado, no tenemos por qué tener temor de proclamarla con confianza. Porque es la palabra de Dios. No tenemos por qué endulzársela a nadie, no tenemos por qué quitarle el filo cuando tiene filo, no tenemos por qué quitarle las espinas cuando tiene espinas, no tenemos por qué quitarle la dureza cuando es dura, pero tampoco debemos quitarle la gracia, la misericordia, el perdón, cuando eso es de lo que está hablando. Hay gente que se va para un lado, pero no para el otro, hay gente que se va para el otro, pero no para otro lado, y no predica todo el consejo de Dios, sino nada más lo que le conviene predicar. Pero es la palabra de Dios. Y luego una vez más podemos ver por qué David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ¿saben qué? Pudo haberse montado en su macho, pudo haber dicho: ¿y tú quién te crees que eres, Natán? Yo soy el ungido de Dios, y si quiero construir una casa a Dios, voy a construir una casa a Dios. Digo, estaba en su derecho de hacerlo, era el rey, ¿cierto? Pero eso no es lo que hace. No es lo que hace, versículo 18. Entonces el rey David fue y se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas encumbrado tanto? ¿Y hasta te parece poco lo que me has dado, Señor y Dios, que me haces mayores promesas para mis descendientes? No hay nadie que actúe como tú, Señor y Dios. ¿Qué más te puedo decir, Señor y Dios, si tú me conoces mejor que nadie? Noten el hecho de que David va con Dios, el hecho de que David se pone a orar a Dios, el hecho de que David va a Dios y lo reconoce como Dios sobre él, muestra que David humildemente aceptó el no de Dios cuando quiso construir el templo y Dios le dijo que no. Tú eres Dios. Yo quiero hacerlo. Yo quisiera poder hacerlo, pero tú eres Dios y tú me has dado tanto, tú me has bendecido con tanto, que ¿cómo me voy a revelar a ti? ¿Saben? Ese es el corazón que nosotros debemos de tener cuando vamos a Dios y le pedimos algo y sabemos que no es nada malo, sabemos que le va a traer gloria, sabemos que todo está donde debe estar, y Él nos dice no. Debemos de humillarnos delante de Él y debemos decir: Dios, tú eres Dios y yo no. David, cuando fue rechazada por Dios su propuesta, no tuvo en su corazón un corazón de murmuración y queja contra Dios, sino que se volvió a Dios en oración. Versículo 21 dice: todas estas maravillas las has realizado conforme a tu palabra y siguiendo tu corazón, y me las has dado a conocer. ¿No? Reconoce David que Dios lo que está haciendo lo está haciendo de acuerdo a su palabra, lo está haciendo de acuerdo a su corazón, el corazón de Dios, no de acuerdo al corazón de David. Por eso se le llama un hombre conforme al corazón de Dios, porque nunca tuvo problemas con conformarse al corazón de Dios, aun cuando lo que Dios estaba haciendo en su vida iba tan en contra de lo que él estaba pensando que Dios debería hacer, aun cuando le causó problemas y le causó sufrimientos, se conformó con ello. David reconocía que estas eran las promesas que Dios le estaba haciendo y sabía que serían cumplidas. Sí, Dios nos dice acerca de sí mismo en Isaías 46, los versículos 9 a 10, recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro, nada hay semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir, lo doy a conocer por anticipado, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer
lo haré. Él es Dios. Pero qué bueno que sea así, porque si es así, entonces las promesas que Él nos ha dado, podemos estar seguros que todos y cada una de ellas se van a cumplir también. Por eso Pablo nos dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Noten lo que dice aquí terminando hoy los versículos 22 al 29. Cuán grande eres, Señor y Dios. No hay nadie como tú, tal y como lo hemos sabido. No hay más Dios que tú. ¿Y qué pueblo puede compararse a Israel, nación tan singular? Tú liberaste para hacerlo tu pueblo, le diste un nombre y en su favor hiciste grandes y terribles proezas porque lo amas. Tú lo liberaste de Egipto y de otros pueblos y de sus dioses. Tú hiciste de Israel tu propio pueblo. Tú lo hiciste tuyo para siempre. Tú, Señor, eres su Dios. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia y haz todo lo que has dicho. Que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel y que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, les has dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso este siervo tuyo se atreve a presentarse ante ti y a hacerte esta súplica. ¿Se vean lo confiado que estaba David en Dios? Tenía valor para acercarse a Él, para ir a pedirle, para ir a someterse a Él, porque sabía que Dios era fiel. Versículo 28 sigue diciendo, tú, Señor y Dios, eres Dios, y tus promesas a este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido, y con tu bendición será bendecida mi familia para siempre. Qué confianza la de David, ¿no es cierto? Este era el fundamento de la fe de David. Él sabía que Dios era Dios y que cada una de sus palabras era verdad. Y él sabía que Dios era digno de darle su confianza. Mis hermanos, ¿sabemos nosotros eso aquí hoy? Nos damos cuenta que Dios es digno de darle nuestra confianza, que Dios es digno de que creamos en Él, que Dios es digno de que confiemos en Él, aun cuando nos dice que no a lo que deseamos, a lo que queremos, a esas cosas que tenemos tan profundamente en nuestro corazón, que creemos que son lo mejor que nos puede pasar. Estamos dispuestos a aceptar el no de Dios, a pesar de que no es lo que nosotros deseamos. Porque esa es la fe. Confiar en Él. David quería construir una casa a Dios. Dios tenía un mejor plan. Yo te voy a construir una casa a ti. David quería construir una casa de cedro. El Señor le dijo, no, yo te voy a construir una casa que va a ser para siempre. Y tu hijo va a reinar sobre tu trono para toda la eternidad. El plan de Dios siempre va a ser mejor que cualquier plan que nosotros podamos tener. Sometámonos entonces al plan de Dios. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente para despedirnos con un canto, quiero dejarlos con este versículo. Un versículo que todos conocemos, pero que hoy debemos reflexionar en lo que esto significa para nosotros, especialmente en este tiempo. En Hebreos capítulo 11 y en el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él, Dios, existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. ¿Queremos agradar a Dios? Hay que tener fe en Él. Hay que tener fe en el que Él sabe, en que Él sabe mejor que nosotros. Hay que tener fe en que Él va a tomar decisiones por nosotros que quizás no nos vayan a gustar, pero si nos sometemos a ellas vamos a ser bendecidos por Él. Hay que creer que en realidad Él existe y Él sabe recompensar con cosas mucho mayores y mejores que las que nos podamos imaginar a aquellos que lo buscan. Y eso debe ser un gran incentivo para buscarlo. Amén.